Muy bien. Buenas tardes, estimados señores. La Sociedad Nacional de Industria y la empresa Xprimesac y Gerencia.com les da la bienvenida a este webinar. El tema de hoy a tratar es procedimiento para un cierre contable exitoso. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? El cierre contable te muestra de manera detallada la situación económica de la empresa, revelando su rendimiento, sus ganancias, pérdidas y la posición real de sus activos y pasivos. Es el engranaje clave que te asegura la precisión y transparencia en la información financiera, ya que proporciona la base sólida para planificar estrategias y cumplir con las obligaciones legales. Hoy nos va a dar la capacitación la contadora pública Catherine Pozo Johansson. Ella es nuestra ponente, es contadora del Colegio de Contadores, está inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, tiene matrícula 026971, es perito contable. También es abogada del Colegio de Abogados de la Libertad, tiene matrícula 012826 de la Universidad Privada del Norte, Facultad de Contabilidad y Finanzas, tiene un título y licenciada y bachiller en Contabilidad y Finanzas, tiene el título de contador público. También estudió en la Universidad Internacional Iberoamericana, UNIMI, de México, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Tiene el título de bachiller Derecho y Ciencias Políticas. Tiene título de abogada. También estudió en la Universidad Internacional Iberoamericana. Tiene la maestría en Administración y Dirección de Empresas y en la Universidad Europea del Atlántico, un máster internacional en Administración y Dirección de Empresas. Como vemos, estimados señores, ella es una experta en el tema. Hoy día nos va a hablar tanto de la parte contable dentro del proceso, un tema muy importante que es la cobranza morosa, que a todos nos interesa ese tema. Y estamos a la expectativa, estimada Catherine. La Sociedad Nacional de Industria te da la bienvenida y te dejo sin más preámbulo a la plataforma para que tú nos deleites con el tema. Bienvenidos, señores. Gracias. Estás muteada. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Qué tal, Pilar? Muchísimas Gracias. gracias a la Sociedad Nacional de Industrias por esta invitación. Para mí siempre es un placer poder apoyar en brindar estas capacitaciones que en realidad es básicamente un tema de mantenernos actualizados con algunas normativas y tener ciertos parámetros para poder hacer un cierre tributario óptimo. No sé si se logra visualizar las diapositivas. Sí, está conforme. Perfecto. Entonces, en esta oportunidad vamos a dar algunos tips o vamos a conocer cuáles son las situaciones o mecanismos que uno tendría que tener en cuenta para poder realizar un cierre tributario para este ejercicio 2024. Una de las cosas que a muchas empresas les interesa es cómo hacer sus provisiones de cobranza dudosa, o en algunos escenarios también se plantean cómo realizar o dar de baja a aquellos clientes que en realidad jamás les van a pagar y ya quieren eliminar de su cuenta de balances. Otro de los aspectos importantes que hemos visto para poder analizar son el tema de las donaciones y los gastos sociales, ver temas de mermas, desmedros y faltantes, cómo podríamos sustentarlos para que sean deducibles para el impuesto a la renta, y delitos cometidos contra las empresas, cómo poder deducirlos y cuáles son los criterios que SUNAT tiene para que puedan ser aceptados todos estos mecanismos de deducciones. Otro de los aspectos también que vamos a tomar en cuenta son los pagos a personal, que justo en estas fechas de cierre de años suelen algunas compañías realizar como bonificaciones, realizan premios, otorgan canastas navideñas, y les vamos a compartir algunos tips o enfoques que deben de tener en cuenta para que estos gastos realmente en un futuro, ante una fiscalización por parte de la Administración Tributaria con SUNAT, puedan salir airosos y no les cuestionen el tema de la fehaciencia o la causalidad.
Vamos a empezar con la provisión de las cobranzas dudosas. Si bien es cierto, la normativa en nuestro país todavía se encuentra vigente el inciso I, el artículo 37 del impuesto a la renta. ¿Qué es lo que nos dice? A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, dice, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener su fuente, así como vinculados con la generación de ganancias de capital. En tanto la deducción no está expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles. ¿Qué quiere decir? Hoy en día ustedes pueden haber facturado a varios clientes durante el año. Sin embargo, tienen retrasos significativos que en algún momento ustedes van a querer deducirlas porque van a querer castigar estas deudas como incobrables. Y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen que son cuentas que corresponden netamente a una generación de una renta. ¿Qué quiere decir? Yo puedo castigar una deuda, una cobranza dudosa, mandarla a mi provisión, pero siempre y cuando yo haya facturado. Cuando no he emitido el comprobante que acredite que tengo una obligación, mi cliente con mi compañía, yo no voy a poder deducir este gasto, ni tampoco lo voy a poder consignar como una provisión de cobranza dudosa porque en ningún momento yo lo he declarado. Entonces, para que una empresa pueda constituir una cobranza dudosa, primero ha tenido que emitir el comprobante de pago y más adelante, transcurridos los meses, hoy en día, por ejemplo, la SUNAT a lo largo de este 2024 ya se generaron en las facturaciones electrónicas las famosas fechas de vencimiento. Antiguamente, cuando se emitían las facturas o los comprobantes manuales, en realidad teníamos un comprobante o una glosa adicional que se llamaba factura negociable o no negociable, que esto te servía a ti para, en caso tu cliente pues o no te pagaba, tú podías ir y cobrarlo. Sin embargo, las fechas de vencimiento ahora electrónicamente se consignan como tal. Y esa fecha de vencimiento es la que nos va a permitir a nosotros tributariamente poder provisionarla como una cobranza dudosa, porque en realidad, de acuerdo al determinado tiempo que ustedes hayan consignado, siempre y cuando esté vencida, ustedes van a poder consignarlo como tal. Ahora, no se reconoce el carácter de deuda incobrable. ¿A qué deudas incobrables se refiere la norma? A las deudas contraídas en sí por partes vinculadas. ¿En qué estamos hablando? Empresas que son de ámbito de grupos económicos iguales. Por ejemplo, los grupos económicos que se facturan entre sí, que son de los mismos socios, son el mismo representante y vienen a ser la misma compañía o los holding. En este caso ya no se considera una deuda incobrable o no la van a poder castigar o poder consignar como una provisión de cobranza dudosa porque se relacionan entre las partes. Aquellas empresas que están obligadas a declarar precios de transferencia también se consideran empresas vinculadas. Ahora, las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero, bancario, garantizados mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o compraventa, tampoco van a poder provisionarlas. Y las deudas que hayan sido sujeto o objeto de renovación o prórroga expresa. Por ejemplo, yo como empresa o una empresa ferretera le renueva el crédito a una empresa, a una constructora que necesita materiales de construcción. Supongamos cemento. Entonces, esta empresa, si realmente tiene cómo acreditar la renovación de o la ampliación de su contrato, en realidad no la va a poder provisionar como una cobranza dudosa porque hay una continuidad todavía con el cliente. Ahora, ¿qué pasa si me está debiendo cemento, pero pese a que me debe el cemento, yo le sigo proveyendo material? Mi deuda, por ejemplo, en febrero o marzo el cliente me dejó de pagar, pero todavía yo hasta la fecha, estando en diciembre, yo le sigo proveyendo fierro, le sigo proveyendo cemento o agregados, etcétera.
Entonces, esa cobranza no la provisionan fácilmente porque ya no es dudosa, porque todavía tú mantienes una relación con tu cliente. Entonces, mientras uno tenga una relación de manera continua, entonces estas provisiones de cobranzas lamentablemente no van a poder consignarlas dentro de su provisión. Ahora, así como hay provisión de cobranza dudosa, hay muchas empresas para poder castigar una deuda, porque ya la tienen desde hace 1 año, 2 años, 3 años, y en realidad ya han agotado todos los mecanismos que la norma te exige, te dice que para que tú puedas castigar, tú tienes que cumplir ciertos lineamientos. ¿Cuáles son? Uno, el ejercicio de acciones judiciales hasta establecer la imposibilidad de cobranza, salvo que se demuestre que es inútil ejercerlas aquel monto exigible que no exceda las 3 UITs. ¿Qué quiere decir? Que tú has tenido que iniciar un proceso de una demanda judicial por la cobranza. El otro aspecto importante que se tiene que tener es que aún cuando tú sabes que tú tienes una deuda que significa, no sé, voy a lanzar un número, 10.000 soles, y lo tienes desde hace años castigado y sabes que iniciar una demanda judicial va a generar un mayor gasto de lo que vas a recuperar, entonces la SUNAT también te dice, oye, tú también puedes castigar esta deuda siempre y cuando tú me acredites que la deuda que tú estimas que no te la van a pagar y que al iniciar estos procesos judiciales van a ser superiores a la deuda. Solamente así tú podrías castigar sin iniciar un proceso judicial. Entonces, para que una empresa pueda castigar al 100% una deuda contra un cliente y quiera retirar completamente de su balance, tendría que iniciar procesos judiciales o también podría realizar una conciliación extrajudicial o ante un centro de conciliación. Pero tiene que iniciar estos mecanismos. Es en caso de castigos a cargo de empresas domiciliadas que hayan sido condonados en vía transacción, la emisión de una nota de abono en favor del deudor. Ahora, tratándose de créditos condonados o capitalizados por acuerdo de junta de acreedores, el acreedor deberá abrir una cuenta de control, acciones recibidas con ocasión de un proceso de reestructuración para efectos tributarios. Hay muchas empresas que en procesos de liquidación o cuando van ante un proceso con Indecopi, en realidad cuando nombran a un liquidador, el liquidador es la persona que trata de generar transacciones extrajudiciales para que la deuda sea de manera total o parcial, puedan llegar a un acuerdo. La idea del liquidador es o componer o reestructurar la empresa para luego reflotarla o liquidarla. Por lo general, cuando hay procesos de reestructuración que son de parte de Indecopi, te generan todo este proceso. Entonces, en ese sentido, uno sí podría castigar una cobranza porque ya tienes un documento fehaciente que acredite que la empresa ha agotado todos los mecanismos de cobranza, ha hecho transacciones extrajudiciales, ha ido a un centro de conciliación. Pero aquellas empresas que recién están iniciando un proceso de cobranza, en realidad no podrían castigarla hasta agotar la medida. Por ejemplo, me dicen, Katy, yo ya inicié, ya le mandé cartas notariales y no me responde. ¿Qué hago? Inicia tu proceso de demanda judicial. Y no va a bastar con que tú lo inicies, que esté durante un término, sino hasta que se termine, se agote. Entonces, solamente así tú vas a poder castigar esa deuda de cobranza dudosa. No solamente se requiere que lo hayas provisionado, sino se requiere adicionalmente que también hayas ejecutado esta medida. Donaciones y gastos sociales. Muchas de las empresas a nivel de Perú se ve
pero más son empresas extranjeras con grandes capitales que utilizan esta partida. ¿Por qué? Porque te permite deducir de cierta forma el impuesto a la renta. ¿Cuáles son aquellos mecanismos que se podrían emplear hoy en día? Bueno, la normativa en el inciso X del artículo 37 nos dice que una compañía puede generar donaciones no solamente por conceptos de beneficencia, asistencia, educación, cultura, temas artísticos o deportivos, u otros, pero que estén plasmados en el inciso X del artículo 37 del impuesto a la renta. Solamente así las empresas podrían deducir estos gastos. ¿Hasta qué punto? El límite permitido que te dice la norma es del 10% de la renta neta de tercera categoría. Luego de efectuada, dice, la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. Ahora, ¿cómo yo sé este tema? Cada área contable tiene un manejo o podría ser una proyección de su renta anual. Y acá yo siempre invito a todas las empresas a que en los meses de octubre o noviembre traten de hacer su proyección de renta anual para que sepan un estimado de cuánto les sale el impuesto para que puedan ustedes llegar fácilmente a los meses de marzo del siguiente año y ya tengan plasmado en realidad cuánto podrían ustedes durante los meses próximos de noviembre y diciembre podrían hacer donaciones. Muchas de las empresas en épocas navideñas generan estas donaciones no solamente con el efecto de querer deducir, sino con el efecto social. Pero ¿qué pasa? La norma no te la deja tan fácil. Te dice que para que tú puedas donar, tú tienes que cumplir un requisito, que la entidad que te emita, sea privada o pública, tiene que emitirte un documento, pero no solamente en el caso de las entidades privadas, tiene que cumplir dos condiciones, pero sobre todo una. Primero, tiene que ser exonerada el impuesto a la renta, que es un requisito principal para que esta entidad tenga la exoneración, bueno, tenga ser entidad perceptora de donación. Primero les dan la exoneración del impuesto a la renta y como consecuencia pueden solicitar ser una entidad perceptora de donación. Pero solamente las empresas privadas pueden emitir certificados de donación. Ojo aquí, no solamente basta con que la buena fe de la empresa en otorgar algunos bienes como donación sirva para la deducción, sino que la entidad a la que tú estás aportando te emita un documento con fecha cierta y luego vamos a ir cuáles son la estructura que te pide la norma. Tiene que emitirte un certificado de donación, pero tiene que estar inscrita o ser una entidad perceptora de donación. Y no debe de estar vencida su categoría. Hoy en día la normativa que emite la SUNAT por ser entidades perceptoras de donación les dan cada 3 años las renovaciones. Y este año a varios clientes que hemos tenido en cartera, hemos podido visualizar que SUNAT hoy en día está atacando muchas a las asociaciones, a las ONGs, y les están quitando esta condición de ser entidades perceptoras de donación, ya sean porque sus estatutos no cumplen con las exigencias del artículo 37 o porque simplemente han incumplido con parte de lo que realmente amerita ser una entidad perceptora de donación. Entonces, hay que hacer primero una evaluación previa antes de generar el donativo, para que ustedes puedan también ser sujetos de esta deducción. En el caso de las entidades públicas, son aquellas empresas que te emiten una resolución, donde te dan una resolución a nombre de la empresa y te indican cuál es el donativo que tú estás realizando. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que cuando las empresas realizan donaciones, tienen que también tener un acta de entrega y una recepción del bien entregado. ¿Qué pasa? Que las entidades, sea la entidad privada o la entidad pública, te emiten estos documentos, pero ustedes en calidad de donatarios tendrían que revisar y validar esta información.
a veces en los procedimientos administrativos omiten estos documentos y ante una fiscalización ustedes no van a poder retroceder el tiempo porque en el caso de las entidades públicas a veces cambian de gestión y ya no son las mismas personas que te puedan entregar el documento. Entonces hay que cerciorarse que tengamos no solamente el certificado de donación, sino la acta de entrega y la recepción del bien donado. En el caso de las entidades privadas, desde el año pasado, desde enero del, me parece, el 2023, están obligadas a que los certificados de donación tengan que contener firma legalizada. ¿Y cuáles son aquellos documentos? Desde el 2022 hacia atrás, tú podías emitir un certificado de donación sin firma legalizada del presidente de la asociación o de la ONG, y era válido. Hoy en día ya no, la norma cambió también de cierta forma. Y la norma te dice que para aquellas donaciones que tú entregues de bienes inscribibles como un vehículo, como un inmueble, tienen que contener escritura pública y tienen que tener fecha cierta. Entonces, para aquellos que tú quieras donar una caja de panetones, quieras regalar árboles o quieras regalar frutas o víveres, tienen que emitirte un certificado de donación con firma legalizada para que a tu empresa, más adelante, cuando pase un requerimiento de SUNAT, esta no sea observable y no carezca de fehaciencia en la operación. Entonces, hay que tener cuidado porque sí podemos deducir estas donaciones, pero simplemente hay que tener cuidado con esas pequeñas precisiones. Hay otras empresas que también te suelen emitir comprobantes de recepción de donación. No te emiten un certificado de donación, pero sí te emiten un comprobante, como si fuera una factura. Tiene el mismo valor, pero tiene que ir detallado el bien, la fecha que tú estás donando, el valor de lo que cuesta. O sea, es decir, si yo voy a regalar celulares, tengo que cuantificar cuál es el valor. Entonces, para que tú sepas cuánto es el valor de tu aportación y la deducción también. Entonces, son dos cosas o tres datos importantes que hay que tener en cuenta para poder realizar este tipo de donaciones y que el gasto social pues sea válido. Ahora, se podrá deducir como gasto en el ejercicio que produzca cualquiera de los hechos. Y acá les mencionaba un poco. Efectivo cuando se entregue el monto al donatario. Bienes inmuebles cuando la donación conste en escritura pública en la que se identifique al inmueble donado, su valor y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario. Bienes muebles registrables, cuando la donación conste en documento de fecha cierta, identificado al bien donado, su valor y las cargas que ha de satisfacer al donatario. Título valores, cuando sean cobrados. O sea, yo puedo darle un cheque de gerencia y fácilmente ellos podrán ejecutar su cobro o le puedo dar una letra o un pagaré. Otros bienes muebles cuando la donación consta en documento de fecha cierta especificando sus características, valor y estado de conservación. Por ejemplo, en el caso de los víveres, sí se tiene que consignar el estado de conservación. Y es muy importante porque la norma te dice que tiene que tener perfecto estado. ¿Puede estar con una fecha de vencimiento? No, tiene que tener el producto fecha vigente. Entonces, si un producto, en el caso, por ejemplo, que tuve un cliente, que es una asociación que se dedica al tema de la comunidad, de brindar protección de enfermedades, les regalaron todo lo que son mascarillas, y las mascarillas, como no tienen una fecha de vencimiento, pero sí tienen un estado de conservación de cómo llegan las cajas, si están abiertas, si están rotas, ¿no? De igual forma con el alcohol, con los medicamentos, que tienen fechas de vencimiento en algunos de ellos. Se tiene que especificar pormenorizado lo que se está entregando y lo que se está recibiendo. Por eso que se dice que tienes que tener una constancia de acta de recepción o una constancia que te acredite cuál es el bien donado.
con las características en cantidades y en valor económico. Mermas y desmedros. Las mermas y los desmedros, en realidad, muchas empresas, esto más se aplica a empresas que tienen productos como los grifos, como aquellas empresas ferreteras o bloqueteras de cemento o bloques de concreto que realizan. El inciso F del artículo 37 te dice que son deducibles las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes del activo fijo y las mermas y desmedros existentes debidamente acreditados. El inciso C del artículo 21 del reglamento te dice, ¿qué se entiende por merma? Merma viene a ser la pérdida física en el volumen, peso o cantidad de las existencias ocasionadas por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. Por ejemplo, el grifo. El grifo, por ser un producto, vamos a poner la gasolina, que es un combustible líquido que se evapora fácilmente al momento de que llenan cada vez que abren o cierran, hay una merma, por eso que los grifos tienen que tener un varillaje en 3 turnos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Ellos llevan un control de las varillas, cuánto es lo que tienen. Lo que son los servicentros y los grifos realizan esta actividad con mucha frecuencia y suelen también contratar empresas especializadas que les realicen el tema de las mermas, porque es importante para poder deducir cuál es el gasto que han tenido o la pérdida que tienen por el tema de la merma. ¿Qué pasa? Que muchas de las empresas, que normalmente SUNAT, el corazón de una contabilidad de este giro de negocio es los inventarios, en realidad tú compras, por ejemplo, 100 galones, pero en realidad no es que vendas los 100 galones. Tú puedes vender 80 galones porque 20 se fue en merma. Entonces, aquellas empresas especializadas en realizar este tipo de informes técnicos, porque ya es un tema muy técnico, muy especializado, por eso te piden evaluaciones de varillaje continuos, le permite a la empresa que va a realizar este informe saber con precisión de manera mensual, y aquí sí hago un paréntesis porque sí sugiero que se haga de manera mensual este tipo de informes, sobre todo este tipo de giros de negocio, porque la SUNAT las ataca mucho con el tema de inventarios y les pide, incluso refuta los informes técnicos cuando no están bien elaborados. Tiene que haber evidencia contundente, no solamente se van a la causalidad o a la fehaciencia de la operación, sino que también deben de ser medido y probado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos siempre a los clientes? Es que tómale fotografía, lleva un control de tu cuaderno en el cual tú puedas ver este reglaje que normalmente se da en las empresas del giro de negocio de ustedes. Esto es con el tema de las mermas. Con el tema del desmedro, que se utiliza para la pérdida del orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines que estaban destinados. Los desmedros en realidad se utiliza más con empresas comerciales cuando tienen un producto físico tangible. En el caso, por ejemplo, de empresas distribuidoras de Pepsi o de agua. En cada trayecto siempre hay botellas que se revientan, hay temas de fechas de vencimiento también en los productos. ¿Y cómo hacer para que este tema de desmedros, en realidad que es una pérdida que la empresa no la va a tener, no va a tener una utilidad como tal? Contablemente ustedes tienen la factura de compra que dice que compraron 1000 unidades o 1000 botellas de agua.
pero realmente no te llegó las 1000 botellas de agua. Si bien es cierto, tú lo has trasladado por tus propios medios, eres un mayorista que va distribuyendo a cada uno de tus clientes y en cada operación o en cada viaje se han ido rompiendo o cada una de las botellas. ¿Cómo hacer para yo demostrar realmente lo que he vendido y SUNAT no presuma que yo tenga cierta cantidad en mi almacén por algo que no existe? Porque estamos aparentando una mercadería inexistente, cuando en realidad la mercadería está ahí, está rota, está vencida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente la norma nos indica que tenemos que informar a SUNAT para que pueda pasar este desmedro de existencias. ¿Y qué te dice? Tú tienes que informar a SUNAT 2 días antes de ejecutar y de ir a votar o, o destruir esta mercadería. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Haz tu acta, informa a SUNAT, puedes hacerlo por mesa de partes o por mesa de partes virtual o mesa de partes física, mejor dicho, en las cuales tú informes, pero con 2 días de anticipación. ¿Qué tiene que contener tu carta? La fecha en el día que tú vas a hacer. Si hoy día estábamos miércoles, yo voy a informar que el día lunes voy a hacer mi destrucción de mi mercadería. Tengo que indicar el lugar, tengo que indicar también la cantidad, unidad de medida y el valor de lo que equivale toda mi mercadería que voy a destruir, detallada. Tal cual tú la compraste, tal cual tú tienes que detallarla. En código, en unidad, tienes que detallar la descripción de tu producto y el valor de cada unidad. Pero Katy, yo tengo precios variables. Por ejemplo, este mes el agua a mí me costó $1.20, pero el próximo mes me costó $1.30. Entonces, ¿qué precio le pongo en mi informe? El último, sea mayor o menor, pero vas a consignar el último. Pero si tú tienes por etapas, vas señalando qué meses se han hecho, porque tú vas a acumularlo. Puedes acumularlo anualmente o puedes hacerlo de manera trimestral o semestral o mensual, dependiendo de lo que tú tengas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez que yo informo a SUNAT, llegado el día lunes llega, yo tengo que contratar a un notario o a un juez de paz, dependiendo de la jurisdicción donde me encuentre, que es lo que tengo a mi alcance, donde constate con fotografías, con un informe, donde el notario me valide que la información que yo he presentado a SUNAT con el detalle de los productos realmente lo esté destruyendo. Entonces, ese informe, ya sea por escritura o ya sea por un juez de paz, quien lo emita, pero solamente estas 2 personas, el tema de la aceptación de la prueba de tu destrucción, de tu existencia, va a ser válido únicamente cuando tú lo informes a SUNAT, hayas cumplido con este primer requisito, y la segunda, cuando tengas un informe por un notario o juez de paz. Solamente así tú podrás deducir este gasto o esta pérdida que tú has tenido en tu informe de tu cierre de año. Ahora, aquellas empresas que todavía no han hecho sus informes, háganlo, porque de alguna forma ustedes van a demostrar a SUNAT que no han tenido una utilidad como realmente ustedes la están demostrando. Al poder tener una claridad en las mermas y en los desmedros, eso les ayuda enormemente para que puedan deducir mucho sus impuestos. Y eso va a depender de la magnitud o de la cuantía que tenga. Por eso que siempre es bueno en empresas que brindan, empresas comerciales o que se dedican a la fabricación de ladrillos, puedan tener este tipo de situaciones, ¿no? Y les invito invito a hacerlo porque en realidad es un tema muy importante que ustedes tengan que hacer este tipo de informes. Sea por el informe de mermas, que en realidad SUNAT siempre va a atacar en todo requerimiento, porque toda empresa que se dedica a la venta de mercadería o tenga un tema de existencias, siempre va a atacar el corazón de los inventarios. Y ahí hay que tener que precisar cuál es el volumen que yo tengo en mi almacén. A veces generan ventas por cantidad y ventas a veces por, por unidades, que en realidad muchos de los productos a veces llegan en desperfecto estado,
a veces se rompen, a veces te roban, y hay que ver los mecanismos que usamos para que podamos demostrar la realidad de nuestra mercadería. Y acá voy con este punto, que es muy importante también, que son los delitos cometidos contra las empresas. Y hablaba un tema importante, que es cuando, por ejemplo, yo tengo una empresa comercial o, no sé, una venta de zapatos que está abierto al público y por ahí se llevaron un par de zapatos. O se llevaron un zapato de un par y el otro de otro modelo. ¿Cómo hacer para realmente demostrar a la SUNAT que esta cantidad de mercadería yo la puedo demostrar y decir, oye, he tenido una pérdida extraordinaria sufrido por un robo, pero no sé quién es? Entonces, el inciso del artículo 37 del impuesto a la renta también te dice que son deducibles las pérdidas extraordinarias sufridas por casos fortuitos o fuerza mayor en bienes productos de renta agravada. Por ejemplo, viene el fenómeno del niño, lo que pasó en el mall, en las tiendas de departamento, ¿no? Se inundaron, hubo pueblos que se mojaron, ¿no? Y esos son casos de fuerza fortuita porque en realidad nadie pensaba que iba a entrar o iba a venir con tanta fuerza, con tanta violencia el tema del fenómeno del niño. Y generó desastres a muchas compañías, ya sea en sus mercaderías o como lo que pasó en el mall, que está muy cercana a la realidad. Entonces, estas pérdidas que las empresas tienen también pueden ser reducidas porque son pérdidas extraordinarias, pero también hay pérdidas como los delitos que cometen en perjuicio del contribuyente por ser dependientes o de terceros en la parte que tales pérdidas, por ejemplo, no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros, siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. ¿En qué casos indemnizaciones o seguros? Por ejemplo, hay indemnizaciones que yo agarro y digo, mi empresa es una empresa constructora que va a brindar un servicio en una carretera y justo una grúa, mi grúa pasa para poder jalar mercadería, qué sé yo, y armar un edificio. Y justo el edificio está al lado de una casa y el mal manejo de la grúa hace que se destruya la casa. Esa indemnización que probablemente el seguro no me lo reconozca porque es un daño tercero a la propiedad, en realidad es cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Porque el Tribunal Fiscal se ha pronunciado en dos aspectos importantes. La primera, porque hay algunos gastos que uno necesita no solamente demostrarlos, sino que se va a evaluar por cada situación en específico. Y esto es uno de ellos. ¿Por qué? Porque las indemnizaciones o seguros que a veces las compañías se chocan un carro y te dicen esto es siniestro total o esto no te lo va a cubrir la compañía, pero es algo que realmente es demostrable porque vino el tercero, mi chofer también tuvo la culpa y en realidad el seguro no te lo repone. Entonces, ese delito que aparentemente se hubiese cometido contra la empresa o un robo, no sé, se llevaron tu vehículo con todo y mercadería de tu cliente y no tuviste un seguro con mercadería, que es un daño aparente. Entonces, hay delitos también que se han probado judicialmente. Por ejemplo, yo soy una trabajadora y soy una cajera y me robo sistemáticamente, no solamente porque me hago transferencias, sino sistemáticamente hago los robos. Pero hay un tema hay un hecho cierto, hay una acción, pero que lamentablemente ante la torpeza del Poder Judicial no se ha podido determinar quién es el culpable, si ha sido la cajera 1, la cajera 2, o la cajera 3 o la cajera 4, porque han habido varios involucrados en el proceso y no se le puede determinar a quién con precisión es el que cometió el principal delito. Entonces, esos gastos o esas pérdidas que las empresas pueden tener
en realidad también son deducibles por pérdidas extraordinarias. Hay informes de SUNAT, como la 64 del 2014, acá le he precisado algo muy, muy puntual para no ahondar mucho en el tema. Las pérdidas de bienes originadas en la comisión de delitos califican como pérdidas extraordinarias por cuanto son distintas de las pérdidas ordinarias, las cuales son de carácter normal o habitual en las que suelen incurrir las empresas para el desarrollo de sus actividades. La evaluación de la inutilidad respecto al ejercicio de la acción judicial, lo que decía, no es un problema de la empresa, es un problema del Poder Judicial, que no pueden determinar quién generó el delito. Para acreditar el delito se analizará en cada caso concreto, que son cada caso en particular en realidad. ¿No? El tribunal desde hace mucho tiempo siempre dijo que, bueno, pueden ser deducibles no todos los gastos, pero se evaluará en cada caso en concreto. Y para eso uno tiene que ya comenzar a ir armando sus expedientes porque en algún momento va a llegar una auditoría y van a atacar siempre las auditorías por el impuesto a la renta y van a ver qué gastos han ustedes consignado para ser reducibles. Por ejemplo, en el sector hotelero, las pérdidas de existencias ocasionadas por hurto cuando sean puestas a disposición por las empresas hoteleras al brindar sus servicios son deducibles siempre que cumplen las condiciones previstas en el inciso D del artículo 37 del impuesto a la renta. Yo que me llevo la toalla o yo me llevo algún accesorio del tocador o algunos adornos que también suelen pasar en los hoteles o las sábanas. Bueno, más se llevan las toallas, ¿no? Pero son pérdidas que en realidad no se tiene cómo identificar, pero de repente tienes un video, de repente tienes identificado, pero como fue un turista que pasó, en realidad no lo vas a seguir, te saldría demasiado caro esa acción, pero sí puedes identificarlo y tienes un medio probatorio, que es tu video, tu cámara de seguridad, o, o que se hizo el conteo. Entonces, se tiene que analizar cada caso en particular. Hay RTFs que también te hablan de manera particular qué delitos son los que cometen contra las empresas y delitos que en realidad son pérdidas por robo que son deducibles recién en el ejercicio cuando se acredite. O sea, yo, digamos, en diciembre, por fiestas navideñas, tengo mi mercadería, tengo mi empresa abierta al público, porque vendo zapatos y hay mayor asiduo de personas que van a mi local. Y a veces se les puede pasar que tienen un montón de robos en que se llevan un par, se llevan otro par, y a veces ni siquiera los dos pares, sino se llevan pares indistintos, pero en realidad es una pérdida. Pero no es que pueden acreditar quién fue, quién cometió el delito, porque en realidad, como ha habido tantas personas, no se puede acreditar, pero puedo generar un documento o cámaras de video que me puedan probar ese hecho. Después, el archivo provisional de la investigación preliminar por falta de identificación del presunto autor del delito acredita que es inútil ejercer la acción en forma indefinida mientras no se produzca dicha identificación, no siendo razonable en este supuesto supeditar la deducción del gasto al vencimiento del plazo prescriptorio de la acción penal. O sea, ¿qué quiere decir? Que este gasto no va a ser permitido porque no pudiste identificar quién cometió el autor del delito. Otro de los gastos que nosotros también, o deducciones que se evalúan, son los pagos a personal. Y ahora SUNAT está atacando desde otra óptica. Normalmente no se suele ver con tanta frecuencia que hagan auditorías, por ejemplo, del tributo de salud. ¿Y qué es lo que están atacando en el tributo de salud? Y espero no equivocarme. Todo nace a raíz de las devoluciones del impuesto a la renta de quinta categoría y de renta de cuarta también. ¿En qué sentido? En que si yo, trabajador, tenía una remuneración bastante alta y por X razones mi empleador me retuvo de más, entonces yo a final de año como persona natural puedo pedir la devolución de mi renta de quinta. Pero las empresas están solicitando, tanto la persona natural como la persona jurídica, bueno, en el caso de la persona natural te pide tu boleta de pago, tu contrato de trabajo,
te pide todos los fundamentos que tú acredites, incluso hasta tus funciones que has tenido, y que lo acredites como tal, con los documentos que correspondan. Solamente así SUNAT podrá identificar si es válido o no lo que el trabajador está solicitando. Ahora, por parte de la empresa, lo que SUNAT está haciendo es generar auditorías, así como hay auditorías de IGB, del impuesto a la renta, también están habiendo auditorías por el tributo de salud. ¿Y qué te están pidiendo? Principalmente tu política salarial, tu escala remunerativa y tu variación de puestos. ¿Cuál es el enfoque que está teniendo SUNAT? SUNAT, para poder deducir tus impuestos a la renta, te dice, tú que estás declarando permanentemente a tus trabajadores, yo quiero saber si los conceptos no remunerativos realmente las estás empleando correctamente o de manera adecuada. Entonces, para no generar una deducción de tu impuesto, entonces van a evaluar eso. ¿Qué es lo que te están diciendo? Que todo lo que son bonos, que es diferente a que voy a dar un bono por productividad y otra cosa que se me dio la gana como gerente o como dueño de la empresa, dar el bono a tal trabajador porque me pareció excelente lo que hizo en el año, independientemente que sea productividad, porque son dos cosas diferentes, las empresas pueden otorgarlas o pueden otorgar también gratificaciones extraordinarias, que muchas empresas comerciales que facturan considerablemente otorgan a sus vendedores o a sus gerentes comerciales o a sus gerentes de operaciones o gerentes financieros. Entonces, SUNAT está atacando este punto. ¿Y cuál es el ápice? Obviamente es acreditar que todas las bonificaciones, las gratificaciones extraordinarias, los conceptos no remunerativos, realmente tú hayas cumplido con pagar el tributo de salud. Y con esto sea válido para tu deducción del impuesto a la renta. Si por ahí tú estás utilizando algunos conceptos no remunerativos como movilidades o refrigerios o viáticos o condición de trabajo, tienes que saber acreditarlos y tienes que tener en cuenta tu política salarial. ¿Por qué es importante la política salarial para el tema de la deducción del impuesto a la renta? Porque te va a permitir que cuando tengas una auditoría o una inspección con SUNAT, tú realmente puedas acreditarlo, que tus gastos que tú estás teniendo a nivel de pago de remuneraciones sea la adecuada. Por ejemplo, hemos tenido casos donde el empleador o el gerente general de la empresa tiene un sueldo de 2.000 soles, pero al gerente administrativo le paga 5.000. Ese gasto te lo reparan. O viceversa, el gerente general gana 10.000 y el cargo próximo, que es la asistente de gerencia, vamos a poner, gana 2.500 soles. Esa diferencia de remuneraciones te la van a reparar. ¿Cuánto es lo óptimo en que entre un gerente y un sueldo próximo vayan? Es el 50% de lo que tú le pongas. Es decir, si yo soy gerente general de una empresa y me pongo 10.000 soles de sueldo como remuneración básica, deducible de lo que es el impuesto de salud, mi cargo próximo no debería ganar menor a 5.000 soles, considerando que yo gano 10. Entonces, SUNAT va a evaluar todo eso. ¿Qué otro aspecto evalúa ante las escalas salariales? Te evalúa si tú con el cargo próximo, qué tipo de afinidad tienes. Si es, o si es tu hermana, si es tu mamá, si es tu hija, si es tu sobrina, si es por afinidad, si son amigos. Entonces va a buscar la sinrazón para poder desconocer ese gasto. Y de ahí a las siguientes escalas van a ser la misma fórmula, siempre por el 50% por debajo de la remuneración. Entonces, uno tiene que tener claridad cuando va a armar su política salarial. Para nosotros, el tema de los gastos de pagos a personal son deducibles, incluyendo también, y acá separo lo que es pagos de remuneraciones de personal en planillas con los locadores de servicio. Los locadores de servicio también tienen que cumplir ciertas características para que también sea deducible su gasto. Uno, que los recibos por honorarios tienen que estar
pagados. O sea, aparte que te emiten el recibo por honorarios, tienes que tener también un recibo adicional que te genera también por la misma plataforma, el mismo locador, que diga cancelado. Esa constancia va a permitir que tu área contable o tu área de recursos humanos pueda declarar correctamente tu recibo por honorarios y con eso pueda ser deducible para el impuesto a la renta. Otro de los gastos, y bueno, acá con las canastas, antes que me olviden, las canastas navideñas. Muchas de las empresas piden factura por las canastas porque van a comprar por a granel. Compran el panetón, el fideo, el aceite, la concagua y las dulces y las conservas, etc. Y comienzan a armar su canasta. Para que tú puedas deducir tu gasto de canastas, en realidad solamente la puedes aplicar en la boleta de pago de tu trabajador. ¿Qué quiere decir? Que tu factura que tú has adquirido un IGB que no te corresponde, tú vas a tener que emitir boletas de venta a cada uno de tus trabajadores por el valor de cada canasta que tú estás generando. Vas a devolver, no es que tú puedas utilizar esa factura y después sustentar y decir, sí, yo tengo acá la factura de compra, tengo acá la fotografía y tengo acá el acta de recepción de cada trabajador. Por eso he podido utilizar el IGB. Y te van a comentar y te van a decir, eso no es válido. Tú has tenido que emitir tu boleta de venta a cada uno de los trabajadores porque eso es lo que la norma te pide. Te dice que si tú compras para canastas navideñas, y lo has comprado en a granel para que tú armes tu canasta, tú tienes que valorizar cada canasta y emitir su boleta de pago. Y eso tiene que ir consignado en la boleta de remuneraciones de tu trabajador por el concepto de canasta, por el valor que tú le estás boleteando. Es decir, que ese IGB que tú estás pidiendo factura no te va a servir porque igual vas a tener que boletear, vas a devolver. Tengan mucho cuidado ahí con las famosas canastas navideñas. Otras cosas que nosotros hemos considerado tener en cuenta son las transacciones extrajudiciales. Son deducciones del impuesto a la renta, todo lo que son transacciones extrajudiciales, siempre que se originen en los riesgos propios de la actividad de la empresa. También se debe evaluar la finalidad, siempre que exista relación con la fuente productora de la renta. Justo ahí les decía el caso de la constructora, que tuvo su grúa y justo se cayó el pico, se cayó encima de una casa y malogró. ¿Cuál es la fuente generadora? Bueno, la constructora estaba haciendo un servicio de obra, ¿no? Estaba generando su impuesto a la renta porque estaba facturando su servicio, pero tuvo un desastre, ¿no? Que cayó su pico y dañó una propiedad de un tercero. Ese gasto sí es deducible del impuesto a la renta porque es un riesgo propio de la actividad. Él no tenía previsto que se caiga encima de un tercero y toda esa transacción extrajudicial que tuvo que hacer con la persona, pues realmente pudo deducirlo. Entonces, cada caso en concreto, aquellas transacciones extrajudiciales que realicen para poder deducir el impuesto a la renta tienen que ser evaluados en forma particular. Los gastos de publicidad indirecta, siempre que sea causal, si permite aumentar las propias transacciones del marketplace. Por ejemplo, yo soy una empresa, tengo mi marca que se llama gerencia.com y yo me dedico, vamos a decir que yo soy un mini market, pero tengo otra empresa, como yo vendo, vamos a seguir, yo vendo agua, tengo otra empresa que es mi cliente, que yo le voy a decir, yo te voy a pagar la publicidad para que tú me ayudes a seguir generando ingresos, porque yo le voy a pagar la publicidad de un tercero. Es un gasto de publicidad indirecta. ¿Por qué? Porque indirectamente yo sigo vendiendo a través de él. Porque él, mientras más vende, él me sigue comprando a mí. Ese gasto sí es deducible. Entonces, hay cada caso en concreto. Y acá te dice, les he puesto un RTF donde se ve un tema específico. Las regalías por uso de marca. Y ahí me detengo. Sí, son deducibles del impuesto a la renta, pero hay que tener cuidado. Cuando la razón social de una empresa
es igual al uso, al nombre de una marca, en realidad no es deducible, porque lo que uno tiene que demostrar es que la marca te sume y te genere mayores ingresos económicos. Por ejemplo, si mi empresa es gerencia.com y la marca es Coca-Cola o San Antonio voy a poner, si San Antonio a mí me alquila como gerencia.com SAC, yo agarro y digo, perfecto, me genera porque todos van a venir que mi marca fuera de mi negocio dice San Antonio y todos vienen a comprarme el agua. Pero ¿qué pasa si yo quito la marca San Antonio y mi marca se llama igual gerencia.com y mi empresa es gerencia.com? No puedo generar un impacto en mi venta. Entonces, eso es lo que no te hace deducible del impuesto a la renta. Otra de los factores que también tienen que tener en cuenta en tema de regalía del uso de la marca es que te tengan que emitir mensualmente tu factura por el tema de renta de segunda categoría. El titular de la marca, si es persona natural. Si es otra empresa, te tendría que emitir una factura. Y aquí ponemos algunas deducciones del impuesto a la renta que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, el gasto debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado con la documentación probatoria. El gasto debe cumplir con el principio de causalidad. Esto es, el gasto debe estar vinculado con la generación de ingresos o el mantenimiento de la fuente productora. Lo que les hablaba del gasto por publicidad indirecta. El gasto, además de resultar necesario y cumplir otros criterios, tales como la razonabilidad, la proporcionalidad, y en el caso de los gastos en favor del personal, con el principio de generalidad del gasto. Ahora, si yo quiero otorgar bonificación a todos mis trabajadores, no solamente tengo que tener una manera razonabilidad de manera proporcional, de manera igualitaria a todos, sino que también tengo que tener cómo acreditarlo, o sea, por qué les estoy dando ese monto a cada uno. De repente tengo un acuerdo en mi libro de actas societarios donde está aprobado que se les va a repartir a cada uno de los trabajadores. Eso a mí me valida mi deducción del impuesto de la renta, sí, porque es de manera fehaciente, porque se hizo en tal fecha y en función de esta acta se ejecutó el pago de la bonificación. O de repente yo quiero otorgar de manera por categoría de cada puesto un importe de movilidades. De repente a los puestos de asistentes les voy a dar 100 soles, a los puestos de jefatura les voy a dar 200 y a los puestos gerenciales les voy a dar 300. Pero ¿dónde está? Está en mi libro de actas societarios, que está aprobado, ¿no? Y ahí indica mi tema de mi aprobación. El gasto se reconoce en el ejercicio en el que se devenga, esto es, no está condicionado al registro contable, salvo excepciones de depreciación, amortización o provisiones de cobranza dudosa, ni a la emisión o la entrega del respectivo comprobante de pago. El gasto no debe encontrarse bancarizado cuando la operación o el importe consignado con el comprobante de pago supere los 2.000 soles o los 500.000 dólares. 500 dólares es, no 500.000, 500 dólares. En el caso, por ejemplo, en concreto de las bancarizaciones, la SUNAT se está yendo mucho al detalle. Por ejemplo, tengo clientes que les he llegado auditorías y me dicen, Katy, yo tengo mi factura, acá está mi guía, acá está mi bancarización y acá está mi depósito, o sea, está mi depósito del voucher que yo compré en la mercadería. Y la SUNAT te dice, muéstrame en tu libro de caja y bancos que haya salido ese dinero. O en caja chica que tú tengas que haya salido ese dinero para poder hacer el depósito. O sea, ahora ya no solamente basta con que tú agarres tu factura y lo bancarices. O a veces es el propio socio o el propio gerente quien genera los pagos o pasa su tarjeta personal. Entonces, tiene que cumplir no solamente la consecuencia de la bancarización, sino también la fehaciencia de la operación. ¿De dónde proviene? De repente puedes hacer contratos de mandato sin representación, donde tú le digas a tu gerente, ok, tu cuenta lo vamos a usar para pagos a proveedores y con eso puedo sustentar también la bancarización. Pero tienes que argumentarlo de alguna forma. Después, el gasto debe cumplir con las formalidades previstas de la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento para su deducción. Entonces, estas son algunas cosas o algunos puntos que nosotros hemos tenido a bien poderles comentar. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta, estoy amplia para poder contestar. Muchas gracias.
Estimada Catherine, así, justo la hora. Y nos faltó tiempo. Estimados señores, por favor, abran sus micrófonos si tienen alguna duda. No perdamos la oportunidad que la estimada Catherine nos podría brindar el servicio de absolver esa duda. ¿Alguna duda, por favor? Sí, buenas tardes. ¿Aló, me escucha? Sí, dígame, por Sí, favor. buenas tardes, le escucho. Buenas tardes, doctora. Usted habló de referente a cuando los gerentes, si bien es cierto, como me indicó, tiene el voucher de la bancarización, sin embargo, no salió de los mismos bancos de la empresa y lo pagó el gerente. Habló usted de una carta mandato. ¿Me podría especificar que con la carta mandato, donde da la orden que lo va a pagar desde su cuenta, estaría siendo válido o va a generar un préstamo en todo caso, ¿no? Bien, interesante tu pregunta, Lorena. Sí, mira, los contratos de mandato tienen que tener dos condiciones. Uno, se debe de especificar que el uso de la cuenta del gerente general o de la persona o del trabajador que tú asignes para que genere los pagos a proveedores realmente tiene que estar aprobado no solamente en tu libro de actas, sino que por ser el cargo de gerente general también lo puedes consignar la aprobación de pagos a proveedores dentro de tu mismo contrato de trabajo, sea para tu gerente o sea para tu trabajador. Pero en caso concreto, los contratos de mandato, tú puedes sustentarlos, las bancarizaciones. Si tú acreditas el contrato de mandato, tu comprobante de pago y tu voucher de depósito. Es así como tú demostrarías la fehaciencia de tu operación. Pero ahí nos estaría generando como una especie de un préstamo, un préstamo, ya que está utilizando, ya que el trabajador o el gerente está pagando con su propia cuenta, ¿no habría un No, préstamo ahí presunto? no, no necesariamente, porque si yo genero y la empresa nunca me devuelve el dinero, en realidad tú podrías generar un contrato de mutuo dinerario con la condición de que tu gerente te va a prestar un dinero y él va a pagar, en vez de que abone directamente a la empresa, va a generar el pago directamente al proveedor. Si ese es el escenario, puedes usar esa figura, que es el contrato de préstamo de dinero. Pero si estamos hablando de un contrato de mandato, es con la antelación que va a haber una liquidación de por medio, donde el trabajador te va a decir, mira Lorena, yo he gastado tanto en todas estas facturas, liquídame y reembolsame. Entonces tú agarras y le reembolsas la totalidad de lo que te esté emitiendo en facturas, independientemente que él de su cuenta personal haya generado el pago de manera directa al proveedor, que se ve muy a menudo, por ejemplo, en empresas que tienen solamente cuentas limitadas. ¿A qué me refiero? Solamente tienen banco del BCP, digamos, pero el gerente de repente tiene un banco del Interbank y justo tú tienes un proveedor que es del Interbank. Entonces tú haces esa liquidación, tú le depositas la plata a tu trabajador y él genera el pago final a tu proveedor. Entonces tú ahí sustentas que el dinero de la empresa ha ido a pagar al trabajador y el trabajador ha ejecutado el pago final a tu proveedor. Para eso te sirve el contrato de mandato, porque también proteges a la persona que está recibiendo el dinero de manera permanente o de manera frecuente para que no tenga un desbalance patrimonial futuro. Entonces, proteges a los dos lados, a la empresa para que sustente el pago al proveedor, porque obviamente no lo he hecho de la cuenta de la empresa al proveedor, sino de un trabajador a la cuenta del proveedor. En nuestro caso, efectivamente, enviamos por el tema de que antes entregábamos un cheque para cobrar o efectivo, hoy lo enviamos a la cuenta del trabajador, el trabajador retira el dinero y hace las compras y bueno, luego lo liquida. Claro. Ahora, el otro caso de que donde está una norma donde se tenía que comunicar a la SUNAT de la carta donde se te va a transferir a otro, eso no entraría ahí la comunicación a SUNAT, simplemente sería la carta mandato interna, ¿cierto? Sí, es claro. Puedes hacerlo con un contrato de mandato interno adicional a tu contrato laboral y o puedes también generarlo o acreditar con dos documentos adicionales para que tu fehaciencia esté más acreditada.
puedes generar una autorización en tu libro de actas, en caso sea una sociedad anónima cerrada o una SRL, puedes generar a través de la aprobación mediante acta, donde se autorice expresamente que al trabajador se le va a ir depositando la suma de 5.000 soles cada vez que se tenga que rendir o liquidar, para que se le pueda seguir abonando y él tenga la autorización de pagar a ciertos proveedores, digamos, o a todos los proveedores de manera general. Y adicional, puedes Se fue la incluir señal, dentro de disculpe. su... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No te copié? Hola. Sí, se fue la señal, no lo escuchaba. Disculpe. Te decía, si el trabajador, por ejemplo, aparte de tú tener tu acuerdo aprobado en tu libro de actas, donde se especifica el nombre de tu trabajador que él va a tener que pagar a tus proveedores por un monto limitado de repente de 5.000 soles, y esto siempre va a ser cada 5.000, él te va a rendir a N proveedores o a proveedores determinados, eso lo dirá en tu acta. Con eso te amparas en una primera armada. En una segunda, tú puedes acreditar en su mismo contrato de trabajo, con una adenda, tú puedes atribuir que también dentro de sus funciones será el pago de proveedores y que la empresa y que el trabajador deberá hacer sus liquidaciones para poder sustentar el reembolso respectivo. Entonces, no solamente tendrías un contrato de mandato que puedes trabajarlo únicamente con contrato de mandato o adicional tu contrato y tu libro de actas, que sería lo ideal para que tu fehaciencia esté completamente comprobada. Ok. Muchas gracias, doctora. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, estimados señores? ¿Todo claro? Estimada Catherine, creo que todo está claro. Listo, Pilar. Muchísimas gracias. Puede ser otra. Quería hacer otra consulta con respecto a las cuentas morosas de los castigos. ¿Hay un plazo estipulado de los castigos para que ya se cancele contra que no figuren las cuentas morosas en la contabilidad? No, no hay un plazo. El plazo, tú para que puedas quitar del todo de tu contabilidad, tendrías que agotar todos los mecanismos de proceso judicial hasta tener tu resolución de incobrabilidad. Ok, entiendo. Mientras tanto, o sea, mientras no tengamos, como explicó, no tengamos ese proceso de incompatibilidad, no hay forma de retirarlo de De la tu cuenta. contabilidad a la cuenta. Sí, Ok. no hay forma. Salvo que tú puedas acreditar que, por ejemplo, te deben 10.000 soles y tu gasto de hacer todo tu proceso judicial te sale el doble. Entonces la empresa no va a gastar el doble para poder cobrar 10.000. Entonces, cuando uno sustenta eso con unas 3 cotizaciones de diferentes estudios de abogados y tú puedes tener la acreditación tal cual o palpable, entonces solamente así tú podrías sacar de tu contabilidad esa cobranza, que ya está provisionada como cobranza dudosa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo, Muy Lorena. bien, muy bien. Estimada Catherine, ¿podemos compartir el material a los correos de los participantes? Claro que sí. Muy bien. Entonces, creo que ya no hay más preguntas. Agradecerte en nombre de la Sociedad Nacional de Industrias, estimada Catherine, por esta ponencia y por el compartir del material que los voy a enviar a los correos de los que han participado para que puedan tenerlo como una nota y en caso haya alguna duda. Y a los participantes les agradecemos y de aquí nos vemos hasta enero del 2025 con nuevos temas. Muchísimas gracias, Catherine. Hemos usado Listo, el Pilar. tiempo Muchísimas bastante gracias. óptimo. Gracias, muchas Gracias, gracias. Pilar. Cuídense. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.